Todos necesitamos parar de vez en cuando, hacer un alto en el camino, cerrar los ojos, tomar un respiro. En medio del caos diario, queremos ser tu compañía para que reflexiones, te inspires y desconectes por un momento. Un alto en el camino, un podcast de misioneros digitales católicos en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y en este programa estaremos conversando con Héctor Tobó, quien es colombiano, oriundo de Chiquinquirá, donde se encuentra el Santuario de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, cantautor católico y conferencista. Y vale mencionar que el pueblito donde Héctor nació, que es un pueblo, me cuenta, pequeñito, es también conocido como la capital religiosa de Colombia. Vamos a hablar de eso también. Cuenta con una trayectoria como evangelizador y predicador que lo ha llevado a diferentes partes de Hispanoamérica y Estados Unidos. Además es veterano de la Marina colombiana, estuvo ahí por 7 años. Pertenece a la Arquidiócesis de Bogotá. Cursó sus estudios con la Compañía de Jesús. Ha realizado más de 400 recitales bajo el título El Camino del Amor. Y también ha grabado y producido 8 trabajos discográficos, comenzando en el año 2000 hasta llegar a su más reciente disco, Tiempo para Amar, publicado en el año 2022. Héctor, bienvenido a este programa. Un alto en el camino, conversaciones para crecer en la fe. Qué bendición estar aquí, José, muchísimas gracias y un saludo a todos los que están aquí escuchando este programa. Muy contento de estar aquí, sobre todo muy agradecido con el Señor. Bueno, muchas gracias a ti también por hacer el tiempo. Sabemos que tenés una agenda apretada y muchos compromisos y es para nosotros un verdadero honor tenerte aquí en el programa y que nos cuentes un poquito de quién es Héctor Tobó, qué es lo que Dios ha hecho en su vida y cómo está tratando de repagarle, Héctor, ese amor que te ha demostrado en tu vida. Y para comenzar a conocerte, contanos, Héctor, acerca de tu infancia. Sabemos que te tocó desplazarte por varias zonas de Colombia. Contanos una experiencia muy personal y muy linda que tuviste cuando eras un chico, haber conocido a San Juan Pablo II y cómo eso influenció tu vida también. Contanos este tema de cómo fuiste a parar a la Marina antes de dedicarte por completo a la música y a la evangelización. Bueno, José, muchísimas gracias nuevamente. Sí, efectivamente nací en un pueblo en el corazón de Colombia. Es un pueblo pequeño, un pueblo muy humilde, es tierra de campo, de agricultura, y que el Señor escogió esta tierra para poder tener allí a nuestra patrona de Colombia. Milagro que ocurrió en 1586, nuestra gran devoción de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, un gran milagro que ocurre por la renovación de un lienzo. El milagro en Colombia, a diferencia de otras advocaciones, teniendo en cuenta que la Virgen es la misma, pero el Señor hace que ella se manifieste de diferentes maneras en las diferentes culturas. La nuestra llega a través de los dominicos y fue un lienzo que se pintó, lo menciono porque en Chiquinquirá nosotros respiramos, la fe es un pueblo de mucho fervor y tenemos insertados desde pequeñitos la historia que ocurre allí en la renovación de este lienzo, ver la Virgencita con su rosario en las manos, con 2 santos a su lado, San Andrés, San Antonio de Padua, y justamente San Juan Pablo II llega a celebrar los 400 años de ese milagro en 1986. Era un niño cuando pude tener esa presencia del Papa San Juan Pablo II en nuestro pueblito y pues indiscutiblemente estar frente a un santo marca la vida y marca la vida de un niño. La presencia de San Juan Pablo II era una presencia muy bella y esto queda para siempre. No tenía en ese momento claro lo que iba a significar en mi trabajo actual,
pero sí, era una experiencia muy hermosa que la recuerdo, por supuesto, hasta la fecha y que hace parte también de un camino de fe. Eh, Chiquinquirá también tiene algo, José, y es que es tierra musical y de poetas. Aunque es un pueblo pequeño, nosotros también venimos siendo colonizados en esa época por los españoles. Ellos nos trajeron pues esta fe, de la devoción de la Virgen del Rosario, pero también nos trajeron la música. Colombia y esa parte de Colombia, donde está Chiquinquirá, es una tierra de guitarras, de tiples, de instrumentos acústicos. Y mi familia, especialmente familia materna, era familia de músicos. Sigue siendo familia de músicos. Empecé a tocar un instrumento que se llama tiple a los 4 años. Mi mamá había estado de niña en el noviciado. Casi que todos de alguna manera en ese momento de tradición tenían que ver con nuestra iglesia. Por ejemplo, mi papá fue acólito de la basílica. Mi mamá estuvo en las Clarisas, en el noviciado que eran monjas de claustro. Entonces, claro, un niño empieza a cantar a los 4 años, que era de su hijo, que en este caso pues es este servidor, y su anhelo era de que cantara para Dios. Por supuesto, pues era lo último que tenía pensado porque nosotros vivimos en diferentes lugares de Colombia, como tú lo dijiste, porque el trabajo de mi padre como visitador médico o agente viajero profesional nos hizo recorrer diferentes ciudades. Justamente llegué de niño a una ciudad que se llama Ibagué, así como Chiquinquirá es la capital religiosa de Colombia. Ibagué es conocida acá porque le dicen la capital musical de Colombia. Wow. Y pues allí inicia, digamos, una historia musical. Desde niño empecé a cantar, te repito, y tocar tipla a los 4 años. Luego me gané mi primer concurso a los 11 años y en ese momento empecé a cantar en esa época para cuñas de televisión, para programas de televisión, concursos. Y empieza desde muy niño el anhelo de ser un músico, pues músico de reconocimiento, de salir en televisión, de querer la fama, pues eso fue lo que viví porque ya fuimos a Bogotá y en Bogotá, pues imagínate, Bogotá actualmente es una ciudad de casi 10 millones de habitantes, es una ciudad que en esa época también ofrecía pues las disqueras, los programas, entonces ahí empieza ese gran sueño, ¿no? Y bueno, digamos que esa fue mi infancia, fue recorrer diferentes lugares, José, con una influencia de todas maneras, pues nuestra formación de fe, aunque pues ya no estaba, digamos, en ese camino de fe, viviéndolo, pero pues sí, la fe viene muy influenciada por nuestro hogar, ¿no? Por nuestros papás. Entonces, a pesar de que tenía un sueño diferente, pero allí tenía, ¿no? La oración, la Eucaristía, los sacramentos, etcétera, aunque no estaba cerca de ellos, pero tú los tienes ahí, ¿no? Ahí muy cerca. Hay una parte que me llama poderosamente la atención y es el tema de tu paso por la Armada, ¿no? De la cual estás muy orgulloso, también 7 años, no es poco tiempo. Contanos, ¿qué te llevó a por esos rumbos? Bueno, mira, eh, a 11 años llegué a Bogotá y también llegué como un niño hiperactivo. Eh, Ahora tienen nombres, los niños les tienen esa condición, ¿no? Se llama como TIDH, no sé Eh, qué. ADH, algo así, sí. Sí, que son ADH. niños hiperactivos, bueno, en fin, bueno, era uno de esos. Obviamente en esa época la medicina era diferente, ¿no? La medicina era otra cosa. No había medicamentos ni nada de eso. Nosotros crecíamos así, simplemente así. Y por ser hiperactivo, hacía mucho deporte, corría, no me podía estar quieto. Y mi madre me matriculó en una carrera de, de atletismo. En ese momento era la primera maratón de Bogotá. Ahora fíjate que hay maratones, ¿no? La de Nueva Mm. York, la de Londres, la de Bogotá tiene una maratón muy famosa. Ahora son 42 kilómetros, antes era una competencia callejera. Y en la primera llegué de segundo entre 5.000 niños. Entonces vieron Wow. que este niño tenía como talento para el Tenía atletismo. madera para atleta. Y resulta que me matricularon en la Liga de Atletismo de Bogotá. Luego a la siguiente la gané, luego empecé a convertirme en campeón nacional de semifondo.
Total, llegué a ser un deportista de alto rendimiento en atletismo. Entonces, pero tenía un sueño, igual el sueño mío era cantar por un lado, y cuando empezaron las competencias de atletismo, pues también era mi gran anhelo de seguir como atleta. Pero cuando me fui a graduar y a tomar la decisión de la universidad, mi padre me preguntó qué quería hacer. Y le dije, pues yo quiero cantar y quiero correr, es lo que disfruto en mi vida, es lo que quiero hacer. Yo pertenezco a una generación, perdón, donde dedicarse a eso todavía, ahora los jóvenes los apoyan, a los muchachos jovencitos, hay programas ya en la universidad de música. En mi época, dedicarse a la música era una locura, estaba por fuera de todo. Aquí era muy tradicional que un niño salía del colegio, un joven, y debía ser médico, ingeniero, arquitecto y ser alguien en la vida. Sobre todo que mi papá fue un hombre muy humilde que trabajó muy duro por darnos una buena educación y pues yo creo que para él era muy decepcionante que después de darme una buena educación yo fuera a terminar de músico. Eh, entonces, ¿qué pasó? Pues que yo quedé muy perdido y alguien me habló que por qué no intentaba entrar a la Escuela Naval de Cadetes, porque allí podía seguir compitiendo, podía hacer una carrera profesional, podía viajar en el velero, escuela, buque escuela, que se llama el buque escuela Res y Gloria, que podía pues cantar también, en fin. Me dijeron, tome esa opción, a ver cómo le va. Y pasé los exámenes muy rigurosos. Y, y bueno, entré a la escuela naval, pero desde que empecé a conocer la vida naval, pues sí, viajé a Europa en el velero, hice una carrera, hice una ingeniería, eh, competí por las Fuerzas Armadas, canté mucho, pero ya cuando llegó la hora de ver, bueno, ya oficial naval, esto es una carrera, no, ya tendría, no sé, 18 19 años, cuando dije, esto es una vocación como ser sacerdote, esto no es lo que yo quiero en mi vida, pues mi papá me influenció mucho y él estaba muy orgulloso, pero no, y tomé la decisión, me tocó contra viento y marea, me quitaron el apoyo económico porque para mi papá era una locura que yo considerara nuevamente la decisión de la música y contra viento y marea me retiré y empecé a estudiar música en una universidad en Bogotá. Y esto fue una época muy difícil, te quiero contar, porque tenía que valerme por mí mismo, trabajar en bares, restaurantes, para poder sacar mi proyecto adelante y poder estudiar música y también el anhelo de ser un cantante. Entonces trabajaba en las noches, estudiaba en los días. Bueno, esto fue una época, pero de mucho aprendizaje, ¿sabes? La recuerdo con mucho cariño porque pues también conocí mucho la oscuridad, por supuesto. Empecé a conocer músicos famosos que son amigos hoy en día con premios Grammy. Hoy en día los apoyo mucho. Conocí todo ese circuito Bogotá era un lugar de muchos bares, con una vida nocturna muy fuerte. Perdón si me extendí mucho, pero quería No, como no, no, para nada. contarte por qué resulté en la Marina. Sí, no, la verdad que todas las experiencias de vida, eh, de todas sacamos algo positivo, ¿no? Y creo que al final nos hacen quienes estamos sentados hoy, uno frente al otro, es lo que hemos vivido, lo que nos ha forjado. Eh, hay este tema, ¿no? De siempre tuviste la influencia de la fe por el lugar donde naciste, por tus padres, por tu familia. Luego tenés esta decisión de entre la incertidumbre de qué camino seguir, vas a parar a la naval 7 años, que es bastante. Y quiero preguntarte, ¿qué es lo que te regresa a la fe católica? Bueno, aquí ya empieza un tema muy complejo y muy delicado para poderlo compartir abiertamente en un medio de comunicación. Ya te lo cuento por qué. Es importante
contar que trabajo para la Arquidiócesis de Bogotá en este momento en obediencia con nuestra doctrina, de la mano de nuestros sacerdotes tan importante como directores espirituales y de alguna manera lo menciono porque es una responsabilidad lo que les voy a contar porque entré al camino del Señor. Porque, como decía hace un momentito, estaban los bares, no sé si allá también se llaman bares, si los reconoces así, que son lugares de oscuridad, ¿no? Sí, Donde hay deben ser alcohol. las discos, los bares, los antros, dependiendo de Y, dónde nos escuchen. y trabajé por varios años así. Y fíjate que hubo dos situaciones que me mantuvieron alejados del consumo de las sustancias psicoactivas, de los vicios, porque las tuve permanentemente de vecinas, mis amigos músicos, un porcentaje muy alto son adictos, son personas que consumen sustancias y que han llevado una vida de mucha oscuridad, ¿no? Sin juzgar ni mucho menos, pero fue una realidad. Creo que me mantuvo lejos de todo esto, de alguna manera blindado, uno, por haber pertenecido a una familia de fe. Creo que la oración de una madre, el testimonio de un papá, de no haber sido una persona consumidora, por un lado, de tener ese temor, ya nace el temor de Dios de todas maneras, que tú sientes que hay algo que no corresponde a ti, ¿no? Eso sabes que aunque te pasen por el lado de la droga, aunque tú veas consumiendo a alguien, sabes en tu corazón que hay algo que el mismo pudor, eso te mantiene blindado. Y otra cosa que siempre a los jóvenes, cuando les doy charlas a los jóvenes o conferencias, la importancia del deporte, fíjate. Y creo que en esto es importante hacer un paréntesis porque si lo queremos ver desde nuestra fe, Jesús de Nazaret era un deportista, era un caminante. Él ejercitaba su cuerpo, él no paraba, pues Jesús, nuestro Dios, caminaba 10, 20, 30 kilómetros al día, tenía que moverse, una vida sana, y cuando se ejecuta, se ejercita nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, desde ese escenario también nosotros estamos alejados también de estos vicios, tener una disciplina, por ejemplo, el deporte nos enseña la disciplina de despertarnos temprano, de poder estar en algo sano, una actividad sana que nos va a alejar de cualquier actividad donde seas vulnerable, ¿no? A un vicio o algo de eso. Pero en el año 2000, es decir, hace 24 años, estaba en el Perú, en ese momento, en Semana Santa, muy distante de las cosas del Señor. Fui simplemente a visitar a una novia. Siempre sentía en el fondo de mi corazón que había algo, un llamado del Señor. De hecho, en el colegio tenía 13 12 años cuando sentía que Dios llamaba, me llamaba de alguna manera. Intenté levantar la mano para ir al seminario de los jesuitas porque sentía algo especial en mi corazón. Mas, sin embargo, no lo atendí mucho, pero algo sentía en mi corazón. En el año 2000, o sea, ya años después de esta experiencia, cuando fui a visitar a esta novia en Lima, en el Perú, me llevaron a una zona que se llama Ancash, al norte del estado de Lima, ella con su hermano y una pareja de hermanos. Y en una celebración de Viernes Santo, cuando salí del templo, una indígena se me acercó y la verdad, pues muy incrédulo, escuché un mensaje que ella me tenía, decía, la Virgen María tiene un mensaje para ti. Entonces, pues soy ingeniero desconfiado, muy racional. Esto me resultaba simplemente, pues, no sé, un cuento o algo que estaba por fuera de una realidad. Ella insistió, me dijo, cree lo que es cierto, ¿no? Digamos que esa fue mi primera manifestación, pues en ese momento no significó nada, pero a partir de esa experiencia, José, eh, el Señor se empezó a manifestar contundentemente. De tal manera que de regreso en ese mismo viaje, en el avión de Lima a Bogotá, ya regresando a Colombia, en el puesto del lado, me tocó de vecina de viaje a una hermana religiosa vicentina. Entonces empezaron a suceder cosas, pues para mí por fuera de algo normal. Esta hermanita me empezó a hablar de su comunidad, no de Catalina, Santa Catalina Lauré, que a una hermanita de Vicentina se le apareció la Virgen.
que le dio la medalla milagrosa en sus mensajes, en 1830 en la Rue de Bac. Bueno, me contó toda la historia, me puso la medalla al cuello, porque el carisma de la medalla milagrosa justamente es que quien lleve al cuello con fe, importante esto, es un sacramental, pues va a tener milagros, por eso se llama la Virgen de la Medalla Milagrosa. Entonces le decía a la hermana, hermana, yo tengo una vida, no sé, oscura, mi mamá falleció inesperadamente, empecé a vivir experiencias muy dolorosas, a mi mamá yo la tuve que entregar con 40 personas más fallecidas, y las relaciones afectivas no funcionaban, golpeaba las puertas en las disqueras, los bares, bueno, mucha oscuridad. Y le dije, hermanita, mi mamá religiosa, chiquinquirá, no sé, hermanita, yo quiero como ayudar en algo. Ella me invitó a su comunidad, eh, me dio el teléfono, la llamé, me presentó un programa que apoyo hasta la fecha, estoy hablando de 24 años atrás, habitante de calle, es decir, la indigencia. Y empecé a ir allí, empecé a ver el rostro de Cristo en el más necesitado. Para mí era como un voluntariado, una cosa de esta manera, pero luego el provincial de los Vicentinos me vio cantando allí, me llevó a cantar la Eucaristía. Paralelamente, en esa semana que llegué, trabajaba en un bar de un cantante colombiano que se llama Carlos Vives, y Muy un famoso. muchacho, sí, Carlos Vives es un cantante colombiano que pues, tiene mucho reconocimiento por el vallenato, y yo trabajaba en un bar que él tiene, yo cantaba boleritos ahí, y un muchacho se me acercó y me dijo, eso fue todo ahí mismo llegando del Perú, me dijo, mira, tú cantas muy bonito, me dijo, la Virgen María eh, pide que vayas a un rosario que yo tengo. O sea, la verdad, ¿no? En un bar, ¿no? Me parecía como raro que un muchacho me dijera que fuera a orar el rosario. Nada que ver, o sea, no, como que no cuadraban. Era como Dios sacándome de allí, ¿no? Sí. Y bueno, esa fue la manera como empecé a llegar, José, al camino de la fe, como Dios lo hace. Sé que es algo extraño y que de pronto esté escuchando esto, pero quiero compartir que el Señor se manifiesta de muchas maneras, bien sea una tribulación, no sé, una persona que te lleva a un retiro espiritual, una canción, no sé, Dios lo hace de muchas maneras, pero también lo hace con experiencias místicas que empecé a vivirlas, y sobre esto pues tengo muchas reservas y de hecho instrucción de una dirección espiritual para no confundir en la fe a mucha gente, pero eso fue, no puedo esconder una verdad, tengo que contarle a las personas, tú me lo preguntas y llegué así, llegué por una experiencia distinta, muy compleja, pero creo que el Señor sabía que si no era por ahí, no iba a llegar. Siempre hay luz en medio de las tinieblas, ¿no, Héctor? Esa es la verdad. Y como tú decís, el Señor nos llama a todos, a absolutamente todos sus hijos nos llama. A unos nos llama por las buenas, desde pequeños, un camino, ¿sabes? De los católicos de cuna, ¿no? Hay otros que lo llaman a través de las tribulaciones. Me recuerda lo que me decís, a aquella hora de mi Cristo roto, ¿no? Las dos manos de Jesús, la mano derecha y la mano izquierda, ¿no? Pero lo importante es atender el llamado cuando se da, ¿no? Eso creo que es lo más importante y sobre todo tú que tenés ese don tan maravilloso de cautivar a las personas eh, con tu voz, porque no se limita solo a la música, sino que también tenés pues este ministerio de evangelización, de prédica, de capacitaciones también incluso. Pero bueno, aquí gracias a Dios y para gloria de su nombre y el deleite nuestro te tenemos ya con una carrera de muchísimos años. Pero quiero retomar algo. eh, Comenzaste a desarrollar tu don musical desde muy chico, imagínate, a los 4 años. Quiero preguntarte, ¿este don se trae de nacimiento? O sea, es decir, ¿tenés que tener ya algo con lo que naciste o es algo que puedes desarrollar con el tiempo? ¿Qué pensás vos? Mira, esa es una excelente pregunta porque de hecho estudié música en la universidad y justamente estudié el canto lírico. Y cuando tú me preguntas
me haces esta pregunta, me voy a diferentes momentos, incluso en la academia. Algunas personas nacen con una voz bonita, incluso con un carisma de transmitir a través de su voz y de la música. Pero en la academia conocí personas, recuerdo mucho el día de la audición para poder ingresar a la universidad. Estaban en la audición, era un profesor alemán que estaba haciendo la selección de los alumnos que iban a entrar al primer semestre de técnica vocal. Y recuerdo muy bien que le estaba diciendo a un muchacho, nunca se me olvida el nombre, Alejandro Escobar, dedícate a otra cosa. Eh, y de hecho yo lo escuché cantar y te quiero confesar, yo sentí, yo dije, este muchacho no canta bien, no canta muy bien, no, pues además era la, 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 el género que se estaba estudiando allí era un género lírico. Entonces yo escuchaba al muchacho y decía, no sé, yo he escuchado tenores y creo que el muchacho, pues no le veo esa fuerza que tienen, o que veía, escuchaba a Pavarotti, a Mm. Plácido Domingo, no sé, ¿no? Y prácticamente lo estaban desahuciando profesionalmente. Nunca tengo ese momento en mi mente y él le pidió una oportunidad. Le dijo al maestro, maestro es Jesús, el único, ya lo hemos aprendido, pero digo, el maestro del instrumento vocal le dijo, deme la oportunidad un semestre. Mira, hoy en día Alejandro Escobar es uno de los mejores tenores de Colombia en el mundo entero. Le empecé a ver su progreso, su disciplina, muy disciplinado. Entonces, ahora puedo responder que para llegar a cantar, a interpretar cualquier instrumento, ahora doy fe de que por un lado se pueden hacer, pero por otro lado hay personas que aman tanto y que sienten su llamado interiormente. De hecho, que no es necesario tener la mejor voz, fíjate. En este tema del canto y de la música, lo importante no es ser virtuoso o que la voz vibre o que sea potente, no, es transmitir. Si tú ves, por ejemplo, yo he estado ofreciendo conciertos, por ejemplo, con Martín Valverde, ¿no? Eh, Martín Valverde no tiene la mejor voz, no es un cantante, pues, virtuoso, pero sucede algo extraordinario cuando él toma su guitarra, su banda y empieza a cantar y sucede algo muy lindo, ahí es la unción que tiene él, ¿no? Y así pasa en el fútbol, qué pena poner el ejemplo, nosotros tenemos un caso aquí que se llama Falcao, es un futbolista colombiano, Sí. Muy él famoso no también. sí, él no tenía, el Falcao, él pertenece a la religión evangélica, es un buen hombre, y él no era el más talentoso, fíjate, cuando estaban en las elecciones inferiores, él no era el titular, había otros titulares. Falcao ahora en este momento es el goleador histórico en Colombia, ha estado en el Manchester, en el Sevilla, pero fue la disciplina, la constancia y el amor por un sueño tan bonito. Él sabía que era llamado a ser futbolista, que no era el más talentoso, y hay gente que es muy talentosa, fíjate, y que se confía, que sabe que tiene un don y no hace nada, simplemente pues lo hace, pero con esa, de pronto la soberbia de saber que tiene la herramienta, pero no da más de eso. Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos. Búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android. En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis. MDC Kids
y muchos recursos para crecer en la fe. Seguimos conversando con Héctor Tobo y bueno, ha sido una conversación exquisita hasta este momento, Héctor. Quiero retomar este tema de la música y preguntarte a ti concretamente, ¿a vos qué te inspira a hacer la música? ¿Qué te inspira a preparar esos mensajes tan lindos y tan llenos de contenido eh, evangélico que lo has llevado por todas partes del mundo? Es decir, ¿qué es lo que hace a ti querer transmitir eso hacia los demás? ¿Qué te inspira? Mira, creo que hay una palabra que resume todo y es el servicio. Eh, Encontré en los habitantes de calle hace 24 años que te mencioné con una guitarra. Empezaron a hacer mis conciertos en las calles, en las noches, claro, estaba acostumbrado a las rider técnico, a los conciertos camerinos, y de pronto resulté en una calle cantando a la medianoche con un frío, sin ningún tipo de adecuación técnica, y vi que allí sucedían cosas extraordinarias. Y luego fui a una cárcel a cantar, y recuerdo el día que salí de esa cárcel. Tal vez me sentía incluso un poco frustrado porque decía, no estoy en un teatro, no estoy ganando dólares, pero estoy aquí cantando. ¿Qué hago aquí en una cárcel cantando a los reclusos? Pero cuando salía de la cárcel, los aplausos, la gratitud, el momento que había vivido, era muy fuerte y empecé a sentir en mi corazón, eh, con una guitarra y con unas canciones he hecho mucho bien en el día de hoy. ¿Qué pasa si mi vida fuera esto? Porque sentía mucho gozo en mi corazón, sentía mucha paz en mi corazón y tomé la decisión de primero, pues de hacerlo ya definitivamente. Pues como compositor, empecé a ver que cuando das el sí a Dios, cuando sobre todo estás en gracia de Dios, cuando tú ya estás unido al Señor, tú empiezas a ver que Dios da una capacidad muy bella de poder registrar momentos. Y para nosotros quienes componemos o tenemos la posibilidad con un instrumento de hacer canciones, cualquier situación de sensibilidad se podía convertir en un pretexto para registrarlo y convertirlo en canción. Porque cuando estamos en gracia de Dios, el Señor da esa sensibilidad, repito, es algo muy lindo porque estás como que empiezas a sentir el dolor del otro, a tus hijos, de pronto ver la ternura de un hijo. Cuando nosotros estamos en pecados es como si tuviéramos una venta y no hay posibilidad. Pero al estar tan unido al Señor, estar en un avión, por ejemplo, estar en un avión y contemplar la maravilla de un océano, de un paisaje, inmediatamente eso es como que si el Espíritu Santo bajara y te dijera todo, escribe esto, ¿no? Después tú revisas las letras y dices, esto lo escribí yo, ¿no? Esto no corresponde a mi lenguaje. Sí, es cierto, dice, pero no, esto no es mío, porque Claro, esto viene de Dios, es esto viene de lo alto, el espíritu, ¿no? Espíritu Santo, y te da, y eso fluye, mejor dicho, como una canción que tiene John Carlo, dice, fluye, 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 eh, el Espíritu Santo fluye, 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 se siente. Entonces, cualquier lugar, mira, obviamente hay lugares que son ideales, que se prestan mucho más, ¿no? Son lugares santos, como un santuario mariano, como un templo, como en un retiro espiritual de silencio, ¿no? Donde está todo frente al lugar más bello para mí, donde he compuesto canciones hermosas. Digo hermosas porque es Dios ahí, frente al Señor, frente al Santísimo, en un lugar donde estás apartado y solamente lo tienes a Él. Imagínate estar en silencio y solamente frente al Señor, es muy poderoso. Entonces eso coge la guitarra y empiezas tú como a mirarlo y eso se vuelve algo increíble, ¿no? Eso es rápido, eso fluye muy lindo. Eso es como lo que tú me preguntas, son los escenarios donde Dios empieza a hacer ese regalo tan lindo de poder escribir canciones. No, y regalos que tenés tú en cantidad.
Y quiero detenerme en uno de esos que me encanta, realmente me encanta. Por ahí en el disco El Camino de la Fe hay una canción que se llama Pequeñito Mío y me toca lo que tú decías, ¿no? La sensibilidad. Claro, a mí como oyente, de tú como inspirado y autor, y yo como oyente, pero me toca las fibras de todo mi ser por el hecho de que soy padre, ¿no? Soy padre de un chico que ahora tiene casi 7 años y que obviamente cuando lo veo dormidito y tranquilo y que está ahí donde de repente oí la canción, ¿no? Viéndolo dormir y no, qué lindo. Y claro, cuando está despierto es un torbellino que me quita la paciencia y me vuelve loco, pero igual lo amo. Entonces, esa canción, y invito a todos los que nos escuchan a que vayan, la busquen en Spotify, en todas las redes, ¿no? La pueden encontrar. El disco El Camino de la Fe, busquen esa canción, Pequeñito Mío. Es una letra tan profunda y creo que la traigo a colación porque creo que es un ejemplo perfecto de lo que estábamos hablando antes. Por ejemplo, te quería preguntar cómo nace la inspiración para esa canción tan linda y retomar algo que es curiosidad mía como entrevistador por el tema de tu madre, que la perdiste, creo que tenías como 20 años, 20, 22 años por ahí. ¿Te recuerda a tu madre esa canción? Sí, indiscutiblemente también me recuerda a mi mamá. Tuve una relación muy estrecha con ella, muy cercana. La tengo presente hasta la fecha, después de 30 años que han pasado desde su muerte. Eh, Indiscutiblemente, pues es ese sentimiento del amor hacia un hijo. Más sin embargo, esta canción se la escribí a un hijo mío que tiene 7 años, que es un torbellino en el día y que cuando lo miro en la noche me inspira la ternura, que es hiperactivo, que eso es genético, igualito. Lo que tú decías ahorita era como si estuvieras haciendo una radiografía de la misma sensación que tengo. En ese momento, este chiquitín tenía 3 meses de nacido y él, en el estudio, por ejemplo, ahorita yo tengo mi estudio aquí, estoy en el estudio y yo lo sentaba como en un cochecito chiquito y él me acompañaba ahí con mi guitarra, ponía como a escribir y claro, pues ya lo tenía al lado y estaba profundamente como papá, sintiendo ese amor tan grande por él. Y esa canción es tal cual una historia viva de un papá que le está componiendo a su hijo. Y sobre todo, como dice la canción, es que vi el rostro de Dios en él, en ese amor, que la canción dice eso, ¿no? Es una canción, pues, lo que tú la has escuchado, una canción, pues, sencilla, ¿no? No tiene nada así como extraño, sino simplemente la expresión de un papá por esa belleza de tener a su pequeñito y sobre todo vivir en él ese amor de Dios tan profundo. Dios se manifiesta en nuestros hijos. Ciertamente. Y bueno, hablando de hijos, sé que también tenés una relación muy cercana con la Virgen María, que has tenido experiencias muy lindas con ella. No sé si nos podrás compartir alguna experiencia de esas y también si nos puedes contar acerca de este proyecto que lo tenés muy, muy cerca del corazón, el proyecto del Santo Rosario Meditado. Sí, mira, hablas de la Virgen María y para mí es una bendición. La Virgen es mamá, ella es madre. A partir del momento en que mi mamá en esta tierra, pues ella subió al cielo, murió mi mamá biológica, pues empecé a experimentar esto que te dije de ver a María en muchos lugares y pues María empezó a cumplir eh, esa tarea tan linda que tiene con cada uno de nosotros. ¿Cuál es la tarea de la Virgen? Llevarnos a Jesús. Eso es lo que ella hace. Esa es su tarea, su anhelo, su misión por ser mamá. Quiere lo mejor para sus hijos
¿Y qué es lo mejor para un hijo? Que Dios esté en su corazón. Y eso lo hizo la Virgen María. Mm, Digamos que he tenido ese gran regalo de poder experimentarlo como en el Perú, eh, por mi trabajo de evangelización. Es un ministerio muy mariano, entonces, por cosas de Dios, porque esto no ha estado programado, he estado en muchos santuarios del mundo, muchos, digo, muchos, desde Luján, Argentina, en Cartago, en Costa Rica, la Señora de los Ángeles, en Medjugorje, la Reina de la Paz, en Bosnia y Herzegovina, en Fátima, algunas que no han sido todavía oficializadas por nuestra iglesia, en Garabandal, España. Bueno, en España, que es un país muy mariano también, Nuestra Señora de Covadonga, en Lourdes, bueno, en Fátima. Y, y muchas personas saben, no solamente porque lo pueda describir así, pero un santuario como Medjugorje, por ejemplo, donde la Virgen se ha estado apareciendo permanentemente, tuve también ese gran regalo de poder presenciar las manifestaciones de nuestra Madre del Cielo muy de cerca. Entonces, pues cada vez más convencido, como dice el doctor Castañón, me perdí de algo muy lindo y es como dice el Señor en su palabra, ¿no? Bendito el que cree sin haber visto. Digamos que me perdí de esa bendición, de creer sin haber visto porque me tocó ver, me tocó presenciar. Entonces ahora, pues puedo saber que hay un Dios que la Virgen se manifiesta porque, pues, ¿qué hacemos? Esto fue lo que pasó. Y hoy en día, en muchos lugares donde voy, les digo, miren, les pido el favor, crean, esto es cierto. No me alcanzan las palabras para poder decirles y tampoco quiero hacerles daño porque no quiero simplemente que ustedes crean porque la Virgen se aparece, sino porque Dios nos da el regalo de la fe. La vida sin fe sería algo caótico. Saber lo que va a pasar en 5 años, eso sería terrible. O ver a Dios físicamente todos los días, pues eso sería algo que nos haría perder. Si tú sabes que en 5 años vas a ser un excelente profesional, pero no te esfuerzas porque ya vas a saber lo que va a pasar en 5 años, pues pierdes el camino, pierdes el recorrido. No hay fe, la fe es eso, la fe es disciplina, la fe es hacer la voluntad de Dios. La fe no es decir creo en Dios. Entonces, pero Dios lo hace también para poder decirle a muchas personas que ya definitivamente no creen, es que crean porque Dios existe, porque la Virgen María existe. Entonces, eso es lo que ha pasado con estas experiencias, José. Y del proyecto del Santo Rosario Meditado. Ah, ok. Mira, vengo de la tierra del Rosario. Vengo de la tierra donde tú desde niño tienes a tu mamá y a tu abuela con una camándula en la mano. Eso es el registro de un chiquinquireño, eso por un lado. Entonces está insertado el rosario. Esto es para nosotros, decíamos. Pero tengo que confesar que cuando veía a mi abuelita, sobre todo con la camándula, me generaba mucho tedio. Me parecía muy aburrida la experiencia de escuchar un susurro. No sé, algo llena eres de gracia. Decía, Señor, ¿por qué le tengo resistencia a esto? Porque, claro, no se puede amar lo que no se conoce. No tenía ni idea qué estaba pasando ahí, el poder que estaba ocurriendo en ese momento. En ese momento, cuando este muchacho me invitó en el bar de Carlos Vives al Rosario, fíjate lo que me ocurrió. Él me invitó al grupo de oración y empecé a escuchar un rosario. Este muchacho cantaba también música católica y cantaba durante el rosario. Y fue la manera para poder entender qué era el rosario. Entonces ahí ya dije, Dios mío, claro, esto fue lo que hizo mi abuela y mi mamá durante tantos años, pero lo descubrí con música porque tenía que entrar a través de algo que Dios me dio, que es la música, para saber que el rosario es un encuentro con Cristo y que en esos cuatro misterios el Señor nos da un propósito de vida, porque todo lo que Jesús recorrió es un encuentro con Cristo a través de la Virgen María, tiene que ver con nosotros. Entonces empecé a estudiar porque me empecé a apasionar, por decirlo así, de saber que había un poder tan grande y empecé a cantar mis canciones entre los misterios y me empezaron a llamar de casas en los hogares en una familia. Entonces,
Entonces oraba, así, empecé a leer la Biblia porque todo el rosario está en la Biblia. Entonces, no sé, por ejemplo, los gozosos, entonces Lucas que arranca, Lucas es el evangelista de la Virgen María, entonces lo primero, la anunciación, y empecé a escuchar la anunciación, decía, esto tiene que ver conmigo, si la Virgen dijo sí, aquí está la esclava del Señor, yo también dije sí, y entonces se parece esto, entonces todos tenemos que ver con ese sí. Y bueno, y luego le ponía una canción y veía que la gente como que le empezaba a encontrar un sentido al rosario. Y dije, Dios mío, en vez de criticar o de decir que el rosario era aburrido, ahora tengo una responsabilidad y es que Dios me entregó la responsabilidad de hacer que el rosario lo conozcan jóvenes, personas alejadas y encuentren un sentido y encuentren una herramienta de fe muy poderosa. Y luego empezaron las casas a llenarse. Entonces alguien me dijo, no, haz de la parroquia. De pronto la parroquia se llenaba porque vieron que el Rosario era tan lindo y eran parroquias llenas, eso lleno de carros. Eso se convirtió en algo increíble. Qué pena contarlo así porque no quiero decirlo No, como un no, no, mérito para nada. personal. No, no es vanagloria, es dar gloria a Dios, ¿no? Exactamente, eso es contar lo que Dios es capaz de hacer acá. Pues mira lo que termina todo eso, porque hoy en día recorro el mundo, pues países haciendo el rosario de esta manera. Una de ellas, de las experiencias, terminé en una emisora que es la emisora católica más grande en Colombia, que se llama El Minuto de Dios. Me dejaron en el horario prime de 6 de la tarde a 7 de la noche, mientras que los carros regresan a casa. Entonces, rezar rosario en la emisora y esto era así de gente hasta la fecha. De hecho, lo grabé en un disco, lo he grabado en dos discos con el rosario y ese se lo entregué al Papa Francisco, ¿no? El rosario le dije al Santo Padre en el Vaticano, él es muy mariano, entonces también fue muy lindo. ¿Y qué hizo el Papa? Me regaló un rosario, una camándula. Y cuando me regaló la camándula, eh, me acuerdo cuando la miré, José, y termino esta parte con eso, y es que vi esa camándula, ¿no? Es una camándula como con pepitas negras y como de abuelita. Es decir, vi el rosario que me regaló el papá y era igualito. Al de No sé todo, si bueno. te acuerdas de esos rosarios de las Sí, abuelitas, sí, claro. negras, las rositas que son pepitas negras. Dios mío, el Señor es increíble, ¿no? Terminé yo con lo que critiqué tanto, eso es lo que hago ahora. ¿Y de las manos de quién? Y ni más ni menos, ¿no? Así Increíble. es, Y así no, es. y no fue la única vez que conociste al Papa Francisco. No, fíjate que en el Vaticano, el nuncio apostólico en Colombia me dio la oportunidad de estar dos veces allá en el Vaticano con él, saludándolo, hablando con él un momento. eh, y en el 2017 me escogieron la arquidiócesis de Bogotá para cantarle al Papa, recibirlo en el primer encuentro con el pueblo colombiano, estar el primero frente a 25.000 jóvenes haciendo un concierto y luego el Papa entrando y recibiéndolo a él cantando. Y luego me llevaron a la misa campal, a cantar allá en la misa campal, eran 1.000.000, casi 1.800.000 personas. Eso también fue un momento, pues imagínate, porque en ese momento pensaba primero en mi mamá que me decía canta misas y yo le decía, no, ¿qué misas, mamá? Eso es poca cosa, cantar misas, eso no, eso es de fracasados, ahí no pagan nada. Entonces me acordé mucho cuando había tanta gente enfrente y también me acordé pues de todo, ¿no? De todo, de toda la historia, decir, mira, Dios mío, lo que hiciste, ¿no? Estoy aquí frente a tanta gente cantando, pero ya no era con ese anhelo de músico, sino ahí experimenté el poder de ese servicio que te decía, ¿no? De haber abierto el corazón para decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte. Era el propósito, no era más que eso, no era voy a grabar un disco para no sé qué, no, era donde sea, Señor, como hoy en día voy a las clínicas, hospitales, empresas, comunidades, parroquias, en fin, el Señor lo disponga, ya vamos nosotros a hacer el trabajo. Y ciertamente que pasabas muy ocupado con ese trabajo, y no solamente como lo mencionabas con la música, también has tenido mucho éxito llevando a cabo estos eventos de evangelización, digamos, prédicas, ¿verdad? Llevando tu mensaje
a diferentes países, pero también algo que me llamó poderosamente la atención y es este tema de la capacitación a empresas, porque de repente uno puede pensar que son cosas que están desconectadas, ¿no? La fe y el capitalismo. Pero yo, como lo veo, es, Dios te ha dado estos talentos y tú a través de tu servicio y por querer prestar un mejor servicio te has ido educando en estos temas, ¿no? Hasta llegar a un punto que tenés mucho que compartir. Entonces, obviamente está el tema de la moral cristiana que informa a nuestra ética. La ética que se tiene que llevar como católico la tenemos que llevar en todos lados, es decir, no dejamos de ser católicos en el momento que salimos de la iglesia. Tenemos que ser católicos en nuestra familia, en nuestro trato con los demás, en comunidad y en nuestros tratos también de empresa. Entonces, así es como yo lo ato, ¿no? Y digo, bueno, eh, moral y ética empresarial, ¿por ahí va la cosa o me he equivocado? Mira, primero que todo, esta actividad con las empresas fue una petición que le hice al Señor en un retiro en silencio. ¿Por qué? Que trabajé en empresas también. Una vez me retiré de la Armada y empecé a estudiar música, también en el proceso trabajé en algunas organizaciones para poder ganarme la vida. Y sabes que empecé a ver que Dios no aparecía por ninguna parte. Entonces, lo que tú dices, ¿no? El negocio, y entonces decía, y veía esto tan oscuro. Recuerdo mucho trabajando con coreanos. Alguna vez simplemente le dije al vicepresidente comercial, mira, vamos a colgar la cartelera de los que cumplen años. Quisiera que simplemente eso, fíjate que es algo que no tiene nada que ver ni siquiera con una formación religiosa. Él me dijo, esto no es una fundación. Prácticamente me desacreditó, me humilló, digámoslo así. Dije, no, esto no puede ser así. Digamos que algo tengo que hacer. Le pedí al Señor y el Señor me regaló algo demasiado lindo, de que esto de las empresas lo tengo hace 14 años, y logré instalar una actividad en donde con la doctrina cristiana, poderla comunicar sin esconder jamás al Señor, sin esconder nunca, pero poder nosotros llevar esa misma esencia cristiana, esos mismos principios a una organización sin que nadie se sienta vulnerado en sus creencias. Hasta el mismo Dios es respetuoso. Entonces, el Señor nos dio un lenguaje apropiado. Y fíjate, pues a mí acá en Colombia, en muchos lugares me reconocen por ser un cantante católico y un predicador católico. Por esa razón es que hoy en día me contratan las organizaciones, porque un presidente de una organización dice, acá hay una persona formada desde la ética cristiana, desde la doctrina cristiana, yo quiero que él venga a mi empresa. Obviamente, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es hablar de tal manera que esa conversación no vaya como a tratar de querer convencer a alguien. Es que Dios en eso también es muy delicado, sino saberlo hacer, saber comunicar la buena nueva en una organización. Por ejemplo, cuando se habla de la comunicación de las palabras, del uso adecuado de las palabras. Yo conozco muchos católicos que van a misa y afuera salen a humillar a su esposa. Entonces, pues ahí hay un cortocircuito, ¿no? O salen a juzgar, esa es la comunicación, ¿no? Lo que para muchos se llama, en esa parte técnica de herramientas modernas, programación neurolingüística. Y, bueno, qué buenos nombres, pero, ¿sabes? Mira, acá está el mejor libro de recursos humanos que existe, aquí está todo. La Si les Biblia. hablo, claro, por supuesto, la Sagrada Escritura, ese es el mejor libro dirigido a cualquier ser humano en todos los aspectos de su vida. Porque si tú lees la palabra de Dios todos los días y la vuelves acción concreta, la forma de hablar tuya va a cambiar. Pero yo tengo que traducirlo muy bien y poderle decir a las personas que la palabra sí tiene poder, porque la palabra, pues todo comienza en el Génesis, todo comenzó por la palabra primera de Juan, el verbo se hizo carne. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, pero me encontré el año pasado, perdón, hace 4 años, pero el año pasado en Cancún, di una conferencia a 180 empresarios
sobre un movimiento que lo anhelé tanto, lo encontré. En Estados Unidos nació un movimiento que se llama His Way at Work, no traduce así, pero es Dios en la empresa, donde ya los presidentes de las empresas dicen, no, Dios es el más importante. Y estaba en Cancún y justamente después volví a Querétaro, en México, a darle una charla a un banco mexicano que se llama Gentera, formado por 4 miembros del Regnum Christi, laicos comprometidos. Es una organización de 4 millones de clientes que tiene este banco, donde Eucaristía diaria, el Santísimo, jornadas de confesión. Dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, es decir, gracias, o he llegado, no sé, a organizaciones muy grandes, la empresa de petróleos más grande de Colombia, se llama Ecopetrol, compañías muy grandes que cotizan en la bolsa de Nueva York. Entonces yo llego muy sutil a decir, no, mira, tengo este tema de clima organizacional, de trabajo en equipo. El mejor líder que hay es Jesús de Nazaret, conformó un equipo tan poderoso que cada segundo se escucha la palabra de Cristo y no hay ningún líder que haya conseguido eso en el mundo. Entonces, ellos me dicen, no, yo quiero que usted les hable de Dios. O sea, no, no, hábleles de Dios. Entonces, veo que cada vez más los líderes, los empresarios, se han dado cuenta que justamente su empresa se las dio Dios para administrarla, que cuando lleguen al encuentro con el Señor, ellos ya lo saben ahora. El Señor no les va a preguntar, muéstrame tu balance general, muéstrame cómo están tus finanzas y déjame ver el plan estratégico, cómo se desarrolló. No, ellos ya saben ahora que cuando lleguen acá al cielo, el Señor les va a preguntar en el balance cuánto amaste, cuánto perdonaste, cuántas obras de misericordia, ya lo saben. Y por eso ahora hay un movimiento muy lindo de líderes, de empresarios que saben que esa organización se las dio Dios para glorificar, como el fundador del Opus Dei, padre San José María Escrivá de Balaguer. Eh, y eso es lo que estamos tratando de hacer en las organizaciones, de sembrar pues nuestro amor de Dios, y eso ha sido muy linda la experiencia. No te imaginas, ya van 400 organizaciones, un poco más, de todos los sectores, estatales, petróleo, consumo masivo, hidrocarburos, farmacéutico, y sales feliz de saber que hiciste tu evangelización, ¿no? Eso es muy lindo, es una experiencia muy bella. La verdad que el Señor ha sido muy compasivo en eso. ¿No? Y le pedimos a Dios que te siga dando el aliento y el ánimo para que continúes con esta labor que es importantísima, ¿no? No hacer a un lado lo humano por el dinero al final, ¿no? Sino que, bueno, Jesús lo dijo, no se puede servir a dos amos, ¿no? Pero si lo ponemos todo y lo sometemos todo a la voluntad de Dios, todo es para bien, ¿no? Todo es para bien de aquellos a quienes Dios ama, dice Así es. Romanos, ¿no? Eh, Me quedan mil preguntas que quisiera hacerte, pero el tiempo se nos fue de las manos y quiero cerrar con esta última que le estamos haciendo a todos nuestros entrevistados de Un Alto en el Camino, para que nos dejen esa última enseñanza, ¿no? Eso que es algo propio de cada uno, y quiero preguntarte a ti ahora, ¿qué hace Héctor hoy, mañana, el día que le sigue, para tratar de ser una mejor persona? Qué pregunta. Aparentemente fácil la pregunta, pero mira, indiscutiblemente la manera de tratar de ser una mejor persona es permanecer fiel y cerca al Señor. Una vida sacramental, indiscutiblemente. Una vida sacramental, una vida eucarística, una vida de oración, pero sobre todo llevar la oración a la acción. Me identifico con el eslogan de la Arquidiócesis de Bogotá, donde dice, la fe es acción. Y es de todo esto que te acabo de mencionar, que nos hace ser mejores personas, y en lo personal busco todos los días estar cerca de Él a través de los sacramentos, de la vida sacramental, pero lo que me da el sello de que pueda ser una mejor persona es que esto lo convierta en acciones concretas de misericordia, y que, sabes, todos los días si hago un análisis,
todos los días, José. Y es que por la noche le pregunto al Señor, ¿hoy serví a alguien? Una sola persona. Es decir, el día que haya sido un día sin servicio a Dios, sin servir al más necesitado. El primer servicio es mi familia, acá. El día que no haga algo por el otro, es un día perdido. Y siento que que trato de ser una mejor persona en la medida que esta vida de oración, de sacramentos, las lleve a esa acción de poderle dar algo a alguien, así sea una palabra de aliento en el día, algo, un consejo, una llamada, un abrazo, una sonrisa, un detalle, algo. Eso es, José, eso es lo que trato de hacer para poder ser una mejor persona. Muchas gracias, Héctor. De verdad que ha sido maravilloso platicar contigo y ver las maravillas que Dios está haciendo, que ha hecho en tu vida y que está haciendo a través de ti, todo sea para su gloria, porque para eso estamos, ¿no? Para servirle a Él. Y quiero cerrar invitando a todos los que nos sintonizan a que te busquen en redes sociales. Te pueden encontrar como en Instagram como Héctor Tobo, que te busquen en cualquier plataforma donde escuchen su música, Apple, Spotify, Deezer, YouTube, donde sea que te busquen Héctor Tobo en Spotify, puedo decir, ahí está toda tu discografía, que Sí, te señor. busquen, que encuentren esas canciones en el mar de rosas que le has dado ya al Señor a través de este talento que te ha dado. Estoy seguro que como yo van a encontrar una que les va a llegar directo al corazón. Así que busquen esa canción que les va a hacer rebosar el corazón de alegría y que va a servir para que también todos los que nos sintonizan alaben a Dios y darte mucho ánimo, decirte que desde ya te mantenemos en nuestras oraciones y le pedimos a todos los que nos escuchen que te mantengan también en oración para que el Señor nuevamente, digo, te siga dando esa inspiración, te siga dando aliento para llegar a muchos más corazones. Amén, José, muchas gracias a ti, a todos quienes escuchan este programa. Gracias a ustedes por el trabajo también de evangelización que hacen a través de las redes sociales, de las plataformas, de la virtualidad, mucho el bien que están haciendo y por eso me identifico con ustedes, pero sobre todo agradezco la oportunidad que me han dado de estar aquí compartiendo algo sobre lo que Dios ha hecho en la vida de un pecador. Y así es, esto lo pueden ver ustedes en todas las plataformas, en las redes sociales como Héctor Tobo. Estamos al servicio de ustedes, José. Dios los bendiga de todo corazón. Gracias. Me siento también muy contento de estar acá. Los veo en alguna frecuencia. Entonces, pues me siento muy privilegiado. De verdad, Dios te bendiga y Dios bendiga a todas las personas que están aquí conectadas. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor, y gracias a todos los que nos han sintonizado en otro programa de Un Alto en el Camino. Volveremos con otra nueva edición y mientras tanto nos abrazamos en el Señor. Gracias por hacer un alto en el camino. Échale ganas, ponele energía y confía en Dios, porque algo bueno está por venir. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.